trastornos de personalidad, ¿verdad, María Sirven? Pues sí, ahí estamos. Bienvenida. Ahí estamos. Gracias. Bien, hola, somos hoy poquitos, se ve que estamos en agosto, aquí por lo menos. Pero bueno. Ahorita se meten, ahorita bien. ¿Sabes qué, María? Me han contado varias personas que ven en diferido la actividad. Sí. Claro. Muchas personas ven la actividad en diferido, o sea, al otro día, Ya, la semana, al ya. mes. Lo que pasa es que es una pena porque así no pueden opinar, no pueden hacer los ejercicios juntos. Yo pienso que es más bonito, o sea, pero estoy hablando como asistente, no como docente. A mí me gusta, no me gusta verlo en diferido porque, bueno, sí también, pero cuando interactúas es más presente, ¿no? Yo lo veo así, no sé. Sin duda, pero lo que pasa es que no siempre disponemos del día y hora que a todos les conviene. Entonces, lo hacemos cuando, bueno, que quedó acá como una tradición los domingos a las 5 de la tarde, y algunos están y otros están en diferido. Mismo si miramos el canal de Conversando sobre IFS, estoy mirando que hay un montón de visitas. Sí, porque si no lo ven ya saben que está grabado y se van para allá. Pero sí, a mí también me gusta más así como poder preguntar o escuchar lo que dicen, sí, siempre me gusta más. Estoy mirando, Norma, tus dragones protectores tiene 337 visitas. Oh, qué bonito. Ah, qué bueno. Qué bueno. Sí, pues ya para que nosotros. Ahí al canal de YouTube y vean todos los videos de lo que se hayan perdido antes, ¿no? Sí, aunque les confieso que ando con ganas de hacer un cambio. A ver, cuéntanos. Y por suerte, digo, qué lindo que están ustedes aquí como para que me lo validen o me lo acomoden, me lo corrijan. No, porque viste que siempre ponemos un título y una exposición y hay como un discurso educativo, ¿no? Al principio le dábamos como un espacio al intercambio, pero bueno, en las últimas sesiones lo he achicado. Yo lo que andaba con ganas de hacer son en los próximos domingos, por lo menos el próximo, que no tengo nada previsto, hacer demos en vivo, ejercicios en vivo, y no tener que estar preparando temas, que este tema, que el otro tema. No sé, más adelante, si alguien quiere dar un tema, las puertas están abiertas y el corazón también. Vale, Norma, te toca a ti ahora. El domingo que entra me toca dar fase 1 de Brainspotting, así es que no sé si alcance a estar todo el tiempo. Bueno, está fase bien. 1. Lo que pasa es que el domingo, como es el último día, lo que hacemos generalmente es no ir a comer y mejor seguirnos y terminar más temprano, pero eso implica terminar por ahí de 4:30 y no hacer hora de comida, porque ya es domingo para que terminen un poco más temprano. Eso hacemos, bueno, si les queda al grupo, eso hacemos los domingos, así no nos vamos a comer, nos seguimos y ya terminamos por ahí, entonces ya no voy a poder estar aquí, pero por eso no me comprometo al próximo domingo, pero el siguiente con todo gusto. Pero nos seguimos viendo. Sí, claro. Y en la medida de que tengan algún tema que quieran aportar, yo sé que Norma tiene toneladas, porque cada 15 días tiene un tema. Yo quería aportar también un pequeño tema, que es, estoy trabajando IFS con niños y adolescentes. Y estoy haciendo grupos y quería comentaros las experiencias que estoy teniendo con IFS y los niños. Entonces me parece un tema interesante, si os parece. Brutal, claro, así que ya tenemos tema. Así que bueno, no, la idea era un poco eso, ¿no? Demos, sí. Hacer ejercicios, que ahora tengo una colección de ejercicios del libro No Bad Parts, incluso los tengo grabados. No me lo puedo creer que tú tengas ejercicios. No sé por qué, no me lo creo.
Así que bueno, pensamos un poquito de darle como un giro un poquito más práctico y me echar Genial, algo más teórico. Bueno, genial. María Guadalupe Bueno, Bedoya Moreno, bienvenida. ¿Ya nos habíamos presentado? No, es no, la primera vez que llego por aquí. Ah, bueno, bienvenida Bienvenida, María Guadalupe. Lupita. Va a tomar el de Roselín del día 28, la introducción a IFS. Qué genial, Vale. bienvenida. Bueno, y le doy la bienvenida a María Toledo, a Marta Díaz, a Marta Elba, a Ana Gauna, hola. a Bredna, que siempre están acompañándonos todas las semanas. ¿Viste, María? Ya estamos más Ya no acompañaditos somos ahora. tan pocos, ¿ven? Se ha aumentado la familia, genial, de IFS, la familia de IFS. Bien, Ahí, pues cuando... Ujú. ¿ya estás pronta para compartir tu tema? Sí, porque quería hacer un resumen de, si tú me permites, Leo, de lo que vimos el otro día, porque no sé, hay gente que no estuvo el otro día, me parece. Entonces voy a pasar los PowerPoint un poco para hacer un resumen rápido y luego seguimos, ¿sí? ¿Os Excelente. parece? Hacé de cuenta que estás en tu casa, no tienes que ir Sí, tampoco estoy tan en mi rápido. casa. Esto que veis detrás es la cocina, pero lo siento, perdonadme, pero es donde tengo más luz ahora porque aquí son las 10 y 10 minutos. O sea que por Adelante. eso voy a... Bueno, pues voy a transmitir... A ver, ¿no me veis? ¿Me veis? No, no os veo. ¿Vosotros me veis a mí? Sí, todos te estamos viendo. Vale, bueno, pues a ver, ver, pantalla completa, a ver, modo pantalla completa. Vale, a ver, ahora. Bien, trauma es el resultado a una exposición a acontecimiento estresante, inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento del personal. De la persona. No se ve la presentación, ¿Perdón? Mari, no se ve la presentación. ¿No se ve la presentación? Ah, espera. A ver, un momento, voy a salir. Escape. A ver ahora. Porque no es pantalla completa, es compartir pantalla. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Dónde estoy? Compartir pantalla. Aquí estoy, Eso. chicos. Compartir. Perdonad, se me había olvidado por completo. Vale. Esto lo voy a quitar. Aquí, perdonad. Aquí también voy a quitar esto. Voy a quitar Ya esto. vemos el fondo de la península de Mérida, de Yucatán. Sí. Tal. Vale. A ver, voy a minimizar esto y voy a conectar aquí con esto. Vale. Excelente. Entonces, aquí tenemos, bueno, lo pongo así porque terminamos. Sí, sí. A ver, estamos por el 1, no, me he ido a más. Vale. ICS, trastornos de la personalidad, un camino de esperanza y sanación. Tengo que deciros que hoy voy a hablar mucho más del trauma ICS. Los trastornos de personalidad lo vamos a ver un poquito por encima. He escogido como referencia a Bessem van der Kolk. ¿Lo conocéis, me imagino? Bessem van der Kolk. ¿Os suena? Bessem van der Kolk es para mí la mayor autoridad hoy en día y experiencia en el trauma. Él ha escrito un libro maravilloso que se llama El cuerpo guarda la memoria. ¿Vale? Es bastante, es bastante interesante y os lo recomiendo. Vale, entonces, hablando de esto un poco, trauma es el resultado de una exposición a acontecimiento estresante, inevitable que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. ¿Vale? Hablamos un poco que como resultado de estas vivencias tan terribles porque el trauma no hemos aprendido a vivir minimizando la historia traumática, pensando que en realidad no fue tanto o lo hicimos para sobrevivir así, ¿sí?
pero como dice Van der Kolk, tenemos que asumir que la parte traumática existió y existió con todo su balaje, ¿no? Con toda su fuerza. No existió a medias o no existió. Luego vamos a ver algo bastante interesante que dice Vincent van der Kolk. Vale. Todos los sucesos adversos de nuestra vida son susceptibles de producir trauma. Es decir, no hace falta que te peguen, te humillen, te insulten, hayas tenido un accidente. No. A veces puede ser un trauma binario. Es decir, yo veo como a una persona la agreden y yo puedo tener ese trauma como consecuencia de ella. ¿Sí? Eso también me traumatiza a mí. O ver que alguien está sufriendo y también puedo tener trauma de ver el sufrimiento del otro. También puedo tener trauma por impotencia. También puedo tener trauma por situaciones en el trabajo. No solamente es trauma complejo y horrible lo que ha sucedido, sino que puede ser traumas pequeños que al final terminan en un trauma importante. La sintomatología más común de la respuesta traumática sería miedo, indefensión, pérdida de control, amenaza vital. Y bueno, esto ya lo hablamos. Si alguien quiere comentarme algo, que levante la mano y lo explico. Y si no, sigo pasando, ¿vale? El hecho traumático desencadenará un antes y un después y marcará la visión que la persona tendrá sobre la vida. Es decir, a partir de un hecho traumático, yo ya no voy a ser la misma, ya no voy a reaccionar de la misma manera y mi vida va a cambiar y mi forma de relacionarme con los demás va a cambiar mucho y luego lo veremos. La disociación es la alternativa a algunas ocasiones para seguir viviendo. Ya dijimos que eran partes que una parte estaba viviendo con su vida normal, iba al trabajo o al colegio o hacía, se conectaba con sus amigos, con sus padres, pero otra está totalmente congelada en el trauma, con cosas que sucedieron. Y una parte ignora a la otra para seguir viviendo, pero la parte traumatizada está ahí, insistiendo, es una parte exiliada y excluida, convirtiéndose en trastornos afectivos, trastornos psicóticos de la personalidad, disociativo, borderline o trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia, paranoia, bipolaridad, trastornos adictivos. En los trastornos adictivos se me olvidó decir el otro día que son también trastornos de alimentación y también no toqué las drogas y el alcohol, que son consecuencias de haber sufrido un trauma la mayor parte de las veces. Luego vamos a ver esto, ¿sí? Al rememorar la situación traumática, la persona oscilará entre la reexperimentación de los sucesos y la evitación de los recuerdos. Habrá una parte que estará, porque el cerebro vive siempre en presente y el cerebro es como recordar todo lo que sucedió, pero como si estuviera sucediendo, no es pasado ni futuro. Por eso el trauma a veces es tan intenso, porque lo vivimos una y otra vez, ¿sí? Ante la imposibilidad de la integración de la experiencia traumática, existirá una parte protectora que producirá una disociación. La parte protectora en IFS sería la que protege a la exiliada que sufrió el trauma para que la otra parte directiva pueda seguir viviendo. ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis por si alguien quiere comentarme algo. Bien, pues sigo. Deciros que el cerebro es un órgano predictivo, es decir, luego lo explicaré, predice las circunstancias que vamos a vivir con la experiencia que ha tenido en el pasado. Disociación es una parte que evita conectar con el dolor del exiliado, sentirse vulnerable, culpable, insignificante. Una de las causas por qué nos disociamos y como consecuencia de esto pueden ocurrir trastornos de la personalidad
que Desmond van der Kolk, igual que muchos autores, él le pidieron que trabajara en el DSM-4, entonces ahora vamos por el DSM-5, que es donde están todas las enfermedades mentales. Y él se negó a seguir participando de esto porque ya tenemos otra consideración de farmacológica de las enfermedades mentales. Hay mucho que trabajar sobre esto, muchísimo, muchísimo. Creo que hasta ahora no hemos avanzado prácticamente poco y nada porque algunos psicólogos, psiquiatras siguen encasillados en enfermedades mentales y en técnicas conductivas y cognitivo-conductivas, que está muy bien, que yo no critico que cada uno coja su técnica, pero Desmond van der Kolk dice que tenemos que emplear todas las mejores técnicas que tengamos, desde MDR, Brainspotting, IFS, todo lo que podamos para ir hacia el trauma. No vale una cosa sola, nos tenemos que preparar mucho para trabajar el trauma. Bien. Sentirse vulnerable, culpable, insignificante, pueden ser tanto las cosas que van creando capas y capas protectoras, a veces tanto que resulta muy dificultoso acceder al exiliado. Entonces, para muchos autores y para Richard Schwab también es así, es decir, no hay un trastorno de personalidad como tal, sino una persona con un trauma bastante complejo que ha aprendido a sanarse empleando protectores que le ayuden a sobrevivir en esta experiencia. El trauma tiene partes físicas que expresan su dolor, estímulos auditivos, visuales, olfatorios, gustativos y cinecéticos. Es decir, para Desmond van der Kolk, nosotros el trauma se aloja en nuestro cuerpo, igual que Pat Owen, o Peter Levine. Todos estos autores contemplan que todas las situaciones que pasamos a nivel de estrés postraumático o trauma van a generar cambios morfológicos en nuestro organismo bastante importantes, desde al estar rígidos por la expresión de lucha o huida, o me congelo, voy a desarrollar a lo mejor artritis o voy a desarrollar problemas con el sistema inmunológico o cambios a nivel por supuesto neuronal y cambios también hormonales como la vasopresina, adrenalina o el cortisol, que son hormonas que están muy presentes en el estrés y que van a afectar a mi ritmo cardíaco. Y todo eso lo que va a hacer que estos niños o personas que han sufrido traumas en el pasado vayan almacenando en el cuerpo situaciones sensibles de desarrollar enfermedades. Bien. Yo estoy aquí diciendo, pero si hay alguien que tiene alguna duda, me gustaría que me lo dijerais. Bueno, como se trata de un resumen, capaz que estamos un poquito expectantes a que lo puedas terminar. Vale, pues gracias, ya voy terminando. Bien, se desarrollan una serie de fobias que tienen la finalidad de partes resilientes, compromiso, control, resiliencia, satisfacción personal, autocontrol, autonomía y autorrelación. Psicosis, alucinaciones, vale. Creo que esto no lo di el otro día, me parece. Bien. La psicosis en psicología y en psiquiatría es el resultado de una, digamos, como dicen mis adolescentes, voy a hacer aquí un chascarrillo, el cerebro peta. Yo me acuerdo que me decía un adolescente, claro, tuve un brote psicótico porque petó mi cerebro. Bueno, no es que el cerebro pete, sino que nuestro sistema neuronal está tan abrumado que desconecta para poder seguir viviendo. ¿Y qué hace? Me lleva a una irrealidad totalmente diferente, donde
observo, oigo, escucho o vivencio situaciones bastante abrumadoras. La psicosis en IFS sería una parte muy protectora que me está llevando a percibir otro mundo para rescatarme de una muerte cerebral o un problema de ictus o circunstancias más graves, ¿sí? El problema de la psicosis es que puede perdurar en el tiempo, depende del daño que tenga. Hay un vídeo que lo he puesto aquí, Esquizofrenia How in Fis. Si queréis, lo podemos ver luego, si nos da tiempo, y si no, lo apuntáis, porque es interesante. Es una chica que cuenta cómo vivió ella la esquizofrenia y cómo fue saliendo poco a poco, cómo era para ella escuchar voces constantemente y cómo era diferenciar lo que era ella de las partes de las voces, ¿no? Porque a veces se confundía, no sabía qué parte era la suya o qué parte era la que le estaba hablando, ¿no? Pero con tratamiento, con terapia, logró diferenciarlo. Es una chica joven de unos 20 y tantos años, pero es interesante, os lo recomiendo. Esquizofrenia, partes que tienen sensaciones auditivas y percepciones muy reales, partes desconectadas del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes que viven, una persona que vive la esquizofrenia va a tener, antes se llamaba, o todavía hay gente que la llama trastornos de personalidad, que tienen personalidad múltiple. No es personalidad múltiple, son partes que le hablan al mismo tiempo, pero partes muy estresadas, muy abrumadas. Entonces, imaginaros lo que es para nosotros, que más o menos vamos en la normalidad, más o menos, porque todos tenemos nuestra historia, y de repente ya trabajar tus partes de tristeza, de dolor, de, bueno, algo que pasó con nuestra pareja, nuestros hijos. Imaginaros estas personas que viven la vida y la muerte constantemente todos los días. Son partes que le dicen que van a matar, que van a morir, que algo horrible va a suceder, que se les presenta a Dios, que se les presenta al diablo, que le dicen cruza, no cruces, vete a la carretera, no te vayas. Entonces, imaginar lo que es para una persona con esquizofrenia vivir con estas partes. Entonces, el tratamiento farmacológico es necesario para calmar toda esta abrumación de todas estas partes, hablando al mismo tiempo cosas horribles, pero está clarísimo que si nos pusiéramos a trabajar con una persona con esquizofrenia y la familia, porque eso también es importante, la psicosalud, ¿no? Yo me he encontrado muchas más veces, y lo he dicho en otras ocasiones, más dificultad con las familias que con el propio paciente, porque es muy difícil, y ya lo dice también Besen-Waldencol, el aceptar que hay un miembro que necesita ayuda y la necesita de verdad y que está viviendo un drama, porque todo esto la persona que lo sufre lo vive con vergüenza, porque se siente raro y se siente diferente a los demás. Y la familia también lo perciben así. Entonces, imaginaros lo que es estar dentro de esa historia para esta persona, ¿sí? Entonces, la esquizofrenia no se sabe muy bien todavía. Hay partes que se desarrollan normalmente en la adolescencia. A partir de los 15, 16 años, se cree que hay componentes hereditarios, entre comillas, o se cree que son situaciones traumáticas en la más temprana edad. Piaget decía que todas estas enfermedades son no intraútero, sino que se desarrollan en un bebé, prácticamente bebé, porque la situación que vive una persona con esquizofrenia es desmembramiento. No tiene concepto claro de quién es, de dónde está su cuerpo, dónde empieza ella, dónde empiezan los otros. Es muy difícil para estas personas sobrevivir a estas sensaciones.
había un matrimonio, no sé si os lo comenté el otro día, que eran los Schiff, que vivían en California y trabajaban con personas con esquizofrenia, pero no he vuelto a oír, me voy a meter en internet porque hace tiempo que no conecto con esto. Estas personas eran psicólogos y psicoterapeutas y lo que hacían era recoger personas con trastorno con esquizofrenia y alejarlas de su familia de origen y las integraban en su propia familia y empezaban de cero. Es decir, como si fueran bebés. Y el éxito que tenían es que salían y se integraban en la sociedad. Me imagino que eran pocos, porque claro, no podrían, al estar en su familia, no podía ser muchos, pero sí que lograron bastante éxito, ya no los he seguido, no sé cómo estarán. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bien. Trastorno obsesivo compulsivo. Se caracteriza por compulsiones y obsesiones que necesitan mucho tiempo de autoformarse y calmar a muchas partes exiliadas. Al no poder calmar, utiliza rituales que confirmen la parte obsesiva. Todos los trastornos de personalidad son recursos que emplean las partes exiliadas para poder sobrevivir, ¿vale? Todos, absolutamente todos, por un trauma complejo importante. El trastorno obsesivo compulsivo, o TOC, es como muchas partes que necesitan autoafirmarse y autorregularse. ¿Cómo lo hacen? Todos necesitamos autorregularnos. Yo tengo un nietecito de 17 meses que hace MDR él solo. Hace con las piernas así, se balancea, digo, mira, está haciendo MDR. Porque está calmándose. Todas las personas desde muy pequeños nos autocalmamos y nos autorregulamos físicamente, ¿sí? Luego hablaré de esto también, que habla de Desenbalderkov. Bien, entonces, ¿por qué el trastorno obsesivo compulsivo? Pues necesita calmar. Yo tenía un niño en terapia hace ya mucho tiempo, perdonad, que vino, por cierto, a mi consulta. ¿Sí? ¿Leo? Pensé que me decías algo. No pasa nada. Entonces, el niño este que tenía 6 años venía a la consulta y se pasaba la media hora ordenando las fichas por colores, por formas, por tamaños y no hablaba, solo hacía esto. Tenía una situación bastante difícil en su familia, sus padres se estaban separando con una separación muy traumática y yo lo dejaba. Y así un día y otro día, hasta que dejó de hacerlo y empezó a hablar y fuimos trabajando con otros juguetes. Entonces, ¿qué estaba haciendo ese niño? Estaba empleando un TOC, o no un TOC, una obsesión de orden para poder autorregularse y calmarse, ¿sí? Si esto no se trabaja, a veces es muy intenso porque hay TOCs desde desde menos, digamos, menos graves a muy graves. Yo he visto una persona lavarse las manos con gasolina en una gasolinera. Entonces, es un TOC bastante potente porque nunca está, siempre que hay que repetir una y otra vez las compulsiones. Y la parte también más difícil es la verificación. Hay otra parte que necesita verificar que esto se hace. Es decir, si me dejo el libro en esta posición o por ejemplo, en el trabajo he recogido todos mis papeles, necesito volver a ver si los dejé bien situados. Y entonces es una parte que necesita verificar que la situación que he dejado está bien. Esto también es agotador y muy cansado para las personas que tienen este trastorno, ¿no? Porque por un lado está
la que necesita una y otra vez buscar el orden, y por otro la que necesita verificar que ese orden se ha cumplimentado. ¿Vale? Entonces, hay que distinguir sobre los trastornos de alimentación. Estos no serían TOC. Los trastornos de alimentación, todos tenemos trastornos de alimentación, todos. Cuando estamos mal o comemos mucho, si tenemos ansiedad o no comemos, o comemos comida un poquito basura, o comemos cosas que nos hacen daño, o comemos a diferentes horas, y todo esto tiene que ver con nuestros estados de ánimo. ¿Sí? Entonces, las tres características más representativas de los trastornos de alimentación sería la bulimia, la anorexia y el atracón. La parte de bulimia tiene que ver con un conflicto con el padre, y la parte de anorexia con un conflicto con la madre, y el síntoma de atracón sería un conflicto con los dos. ¿Sí? Estoy hablando más que nada con adolescentes, ¿no? Es donde más se ven los trastornos de alimentación. Eso no quiere decir que haya personas maduras que los tengan, pero resumiendo, iría por ahí. Entonces serían partes que usan la alimentación como una parte que calma la parte que está traumada, necesita una parte que la distraiga de ese trauma, ¿sí? Y entonces emplean pues la alimentación, que es lo que las personas podemos regular más fácilmente, porque nosotros nos alimentamos nosotros mismos. Cuando quiero, como; cuando no quiero, como. Es una manera de poder sobre nosotros mismos. El trastorno obsesivo compulsivo no se puede decir que existan unos bomberos claramente definidos. Si sabéis un poco de IFS, los bomberos son esa parte que nos dice come, bebe o fuma o tal para calmar a una parte exiliada. Cuando digo que no existen los bomberos claramente definidos es porque a lo mejor son partes que utilizan esa situación para calmar, pero no tiene por qué ser un bombero, a veces son otras partes, ¿sí? Es lo que quiero decir. Si tenéis alguna duda sobre esto, podemos hablarlo. Bueno, pues nada. ¿Sí? Acá Jacqueline estaba preguntando cómo sabe cuando está en el TOC y cuando está en el self. ¿Oh? ¿Qué es que sé? A ver, el TOC y el self. El TOC es un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuándo está en el self y cuándo está en el TOC? Pregunta ella. Bueno, el TOC es un trastorno obsesivo compulsivo. El self es nuestro yo interior, no tiene nada que ver con el TOC. El self está ahí siempre. Si yo tengo un TOC, ¿qué pasa? Yo estoy con mi self, está ahí. El self no se mueve, siempre está ahí, hipertérrito, cuidando. El problema es que hay partes que están, una ordenando y la otra verificando que ordenes. Entonces el pobre self, ¿qué hace? Nada, se queda esperando a que estas partes se calmen. Él no puede calmar las partes. No sé si me explico. No puede calmarlas si tú no las ves. Si tú trabajas con un terapeuta de IFS, el terapeuta de IFS sí puede llevarte a que tú veas estas partes que están tan abrumadas, y probablemente ahí, con el self del terapeuta, pueda salir el self del paciente. Pero el cliente mismo darse cuenta, o paciente, de su self teniendo un TOC, va a ser complicado. No sé si te contesto, Jacqueline. Bien. ¿Alguien más? María, gracias. A ti. Gracias. A ti. ¿Alguien más quiere preguntarme algo?
Mari, ¿podría hacerte una consulta? Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, ante todo, buenas tardes. Hola. Soy Aide. Y mira, estaba escuchándote sobre este tema de los trastornos, ¿no? Ujú, Y mira, yo conozco a una persona muy cercana que, por ejemplo, todas las noches quiere comer carne, ujú, ¿ya? Y entonces, o sea, si no come carne, está como angustiado, ¿no? ujú. Y en cualquiera de los tipos de alimentación que desea, o sea, es la carne lo que prefiere y en trozos grandes y que sea, por decirte, de res, ¿no? ¿Tiene Ujú. algo eso que ver con la situación emocional de él? Solamente o sea, por las noches y todas las noches. Sí, generalmente es pues en las noches. ¿Y tú sabes qué teme que pueda pasar si no toma carne? No, o sea, como con pena, sí, o con hambre se va a dormir, pues. Entiendo. Entonces, si te das cuenta, ay, no me acuerdo tu nombre porque no te veo, disculpa. Soy Aide. Aide, mira, Aide, lo que está pasando es lo siguiente. Él está utilizando la situación de comer carne por la noche para calmar una parte que está exiliada, probablemente con su infancia, probablemente algo que ocurrió en su infancia con las cenas, con la carne, o no le daban, o le daban, o algo que tenía que ver con una parte exiliada, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo es que esa ingesta de carne por la noche calma una parte que está exiliada, porque tú me has dicho que cuando no la toma se siente triste o angustiado o con pena. Si te das cuenta, es algo que está más por debajo de la puntita del iceberg. Heidi, ¿me Sí, escuchas? gracias. ¿Te respondí? Sí, sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más quiere hacerme alguna consulta? Bien, pues paso. Trastorno límite de la personalidad. Hemos llegado a un trastorno de la personalidad muy difícil de diagnosticar y recientemente integrado. Es decir, para mí ha habido mucho, antes se llamaba pasivo, no, ese era el bipolar, pasivo-agresivo. El trastorno límite de personalidad se ha confundido mucho con el trastorno bipolar, ¿vale? Pero no tiene nada que ver. Trastorno límite de la personalidad es uno de los más difíciles de trabajar, a veces un poco de diagnosticar y más difíciles sobre todo de curar, entre comillas lo de curar, ¿sí? ¿Por qué? Porque son, ahí como os dije el otro día, para mí Dolores Mosquera ha hecho una investigación acerca del trastorno límite puntera. Ha editado unos libros que se llaman Diamantes en Bruto, que os los recomiendo para los que trabajáis en terapia con este tipo de personas, porque te ayuda bastante. En definitiva, las partes del trastorno límite personalidad serían una parte que tiene un vacío existencial grandísimo, como un agujero negro, de una carencia afectiva bastante grande, que no se llena con nada. Otra es una parte que aprende a manipular para conseguir llenar ese vacío. Entonces es una parte que necesita mucha gente para llenar el vacío existencial que hay. Y para eso necesita contactar con muchas personas para que esas personas se encarguen de calmar sus exiliados. Es decir, ellos no pueden calmar a sus exiliados, no pueden, no tienen los recursos o no los encuentran, los tendrán, pero no los encuentran. Entonces, la finalidad es captar a muchas personas para que se encarguen. Entonces, las relaciones que establecen estas personas suelen ser relaciones muy
muy complejas y conflictivas, porque es o me das todo lo que necesito o no, o te odio, eso, te quiero o te odio, ¿no? Es un poco así por encima, no es que te odie, pero o me gustas o no. Para los psicoterapeutas, psicólogos que trabajamos con estas personas, es muy difícil porque yo he tenido una persona delante de eres la mejor psicóloga del mundo, estoy feliz contigo, cómo te quiero, me ayudas, y a lo mejor en la sesión siguiente es el otro día me fui y cogí una cistitis porque tú no hiciste bien tu terapia. Entonces, imaginaros la convivencia con este tipo de personas es muy difícil porque nunca se llena ese agujero negro. Hay mucha carencia de afectividad y además intentos de autolesión e intentos de suicidio, porque están en la parte de vacío existencial. Una vez le dije a una paciente que me dibujara cómo veía ella esta parte de vacío y me dibujó ¿cómo se dice? Como dos montañas, pero como dos paredes, ¿no? Sería como dos paredes largas y al fondo del todo como fuego. Y ella en el extremo del límite de ese risco de la montaña. O sea, así se veía ella. Entonces, imaginaros también lo que es para estas personas nunca encontrar la parte de saludable de estoy bien. No están bien nunca. Nunca. Tienen relaciones inestables, necesidades medidas de apoyo y cariño, no es consciente de su realidad o su forma de relacionarse. Ellos cuando se sienten un poco rechazados por los demás, piensan que los demás no los aceptan y los rechazan, cuando en realidad ellos mismos con estas partes de te quiero pero te odio o te manipulo para que me quieras de una manera a veces perversa, hay a veces rasgos psicopáticos, pero no son conscientes de todo esto. Son partes que están necesitando que las partes de otros se encarguen de sus exiliados y no, hay gente que no puede hacerlo ni deben, entonces se enfadan cuando esto no sucede, porque son partes muy traumatizadas. Muchas partes exiliadas que necesitan protectores, los demás, para rescatarlas, pues sus propios protectores están muy abrumados. Los protectores de las partes de trastorno límite de personalidad no pueden encargarse porque ellos mismos están abrumados y no pueden proteger a las partes exiliadas. Entonces, el pensamiento mágico de estas personas es creer que los demás pueden arreglar su malestar. Yo tenía otra paciente que se enfadaba conmigo cuando yo no solucionaba sus problemas. ¿Alguien quiere preguntarme sobre esto? María. ¿Sí? Y todo esto del TLP aunado a un abuso y a negligencia en la infancia se exacerba impresionantemente. Sí, no sé quién eres porque no te veo, perdona. Soy Marta Elba. Marta. Sí, Marta, sí. Sí, los estudios que se han hecho, hay porcentajes de abuso físico y abuso psicológico de niños en corta en una edad pequeña, pero bueno, la mayoría se cree que es así, pero está en investigación. Tampoco podemos decir que ha sido así, pero sí que hay un porcentaje alto de esto, sí. Son para Descent van der Kolk, son niños muy traumatizados, muy graves y que necesitan calmar o autorregularse a través de una atención desmesurada de los demás y ese pensamiento mágico. Marta, no sé si te contesté. Sí, definitivo. Y la idea del vacío, ese profundo del hoyo negro, pues lleva mucho a los intentos de suicidio. O sea, es impresionante. Así tengo yo una paciente que ahorita ya está
ya está muy avanzadita, pero bueno, el TLP se lidia con él toda la vida, ¿verdad? Pues sí, Marta, muchos autores, yo me acuerdo que mi supervisora, ya claro, yo digo hace años, pero yo creo que no hemos avanzado mucho, me decía mínimo 8 años en terapia para que una persona pueda salir. Salir, quiero decir, no salir del TLP, pero sí poder convivir con el TLP. Yo, mi experiencia, es solamente una chica de 17 años que empecé con ella cuando era muy joven y sí, ha conseguido rehacer su vida, se casó, tuvo una hija, tiene una relación estable más o menos, con sus altos y bajos, pero es difícil, Marta, es difícil. Sí, muchas gracias, María. Nada. ¿Alguien más quiere preguntarme sobre TLP? Acá Jacqueline te va a preguntar algo más también. Muy bien, Jacqueline. Hola, María. En el trastorno, el límite de personalidad que sabemos que es inflexible y todo eso, yo tengo entendido que se fija, comienza en la primera adolescencia o adolescencia temprana y se fija en la adultez, entre los 20 y 24 años. ¿Sí? Más o menos, sí, sería así, sería así. Pero, A veces, sí, dime. sí, pero estos niños también durante la niñez que han vivido violencia o abusos o lo que tiene que ver con padres alcohólicos o trastornos que ya hay en la familia, estos niños, dice que, según lo que estudié, tienen señales anteriores. Correcto, es lo que te iba a decir antes de que me lo has preguntado tú. Correcto. Te iba a decir que ya está ahí la sombra, ¿no? Ya hay partes dañadas, solo que como el cerebro está madurativo, es decir, es un cerebro infantil y todavía no se ha madurado, no, está, digamos, como una memoria selectiva, ¿no? El niño para seguir sobreviviendo, aparte estas partes exiliadas, pero cuando llega a tener una comprensión clara, más o menos clara de quién es, de una cierta, de ya no soy un niño, puedo entender ciertas cosas y razonar, entonces es cuando se desarrolla, pero estaba ya ahí, efectivamente. Ahí está, Sí, gracias. es uno de, a ti, es uno de los trastornos más difíciles porque para mí es uno de los más complicados y de los más dolorosos y agresivos sobre la persona. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Nada. Bien. ¿No hay más preguntas? Pues sigo. Personalidad antisocial. El antisocial no es lo mismo que el psicópata, ¿vale? Que sepáis que Richard Schwab comenta acerca de las personalidades antisociales. Voy a empezar por las antisociales. Carecen de riqueza emocional y dificultades para comprender las necesidades de los demás, aunque tienen la capacidad de percibir el estado emocional de los otros. El antisocial, claro que tiene self, como todos. Lo que ocurre es que hay muchas partes protectoras de una parte muy exiliada en algún momento de la vida que ha quedado atrás del todo. Entonces, hay tantos defensores y que llegar hacia la parte excluida es prácticamente imposible y al self más todavía. Entonces, ellos entienden las emociones de los otros, pero no las reconocen, pero no las empatizan y tampoco las comprenden, ¿sí? Pero las reconocen. Estas personas, pues su forma de actuar es una rebeldía social, ausencia de miedo al castigo, hostilidad, pobreza sentimental sin sentimientos de amor o culpabilidad. Es decir, son personas que viven siempre al límite a nivel político, al nivel social, a nivel de la justicia,
a nivel de familia, a nivel de si establecen relaciones, casi siempre suelen convertirse en maltratadores psicológicos, incluso físicos, porque no entienden las respuestas de otros y se sienten muy amenazados y suelen tener partes con cólera, porque son partes que han sufrido tanto trauma que la única manera es defenderse, ¿sí? O esto por un lado, o han sido demasiado permisivas las personas parentales, ¿no? En donde no ha habido límites, en donde todo estaba permitido y todo era correcto para ellos. ¿Mm? Amparando una parte excluida con muy poca edad. Existen muchos defensores. ¿Alguna pregunta acerca de la personalidad antisocial? Bien. No es lo mismo una personalidad antisocial que una personalidad psicopática. El antisocial tiene la capacidad de percibir el estado emocional de los otros. La personalidad psicopática ni siquiera se molesta en percibir el estado emocional de los otros. Y la finalidad es averiguar en la personalidad psicopática cómo se siente el otro para... cuáles son las debilidades del otro para poder manipularla y usarla en su propio beneficio. La personalidad psicopática va desde 0 a 100. 100 puede ser un asesino en serie o por ahí, ¿no? Pero todos hemos, a lo largo de nuestra vida, conocido personas, por desgracia, que tienen un comportamiento psicopático y sabemos el daño que pueden hacer. Lo que pasa es que ni son tan conscientes de su daño, ni siquiera tienen arrepentimiento y ni siquiera nunca van a pedir perdón, porque son personalidades que están en una energía terriblemente negativa y manipulatoria y perversa. ¿Alguien quiere preguntarme sobre los psicópatas? Bien. La biografía de este PowerPoint ha sido sacada de Antonio Damasio, perdón, que está mal escrita, es Damasio. Daniel Siegel, Dolores Mosquera, Pat Owen y Bessem van der Kolk. Si queréis os lo pongo aquí en el chat, luego para que lo tengáis. A ver si... Voy a quitar esto de aquí. A ver. Vale. Ahí lo agregué a Bessel. Ah, lo agregaste. Sí. Genial. 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 Vale. Espera, porque quiero agrandar mi pantalla, pero no sé por qué no me agranda mi pantalla. A ver. Mostrar la pantalla, pues no me lo agranda. A ver, aquí, no. Tienes que parar de compartir. Ah, es verdad. A ver, parar de compartir. Dejar de compartir. Ya estoy. Vale. Bien, ahora os voy a leer un poco de Bessem van der Kolk, que no me ha dado tiempo a hacer un PowerPoint, pero os voy contando un poco en qué consiste. Bessem van der Kolk habla que vivir en trauma afecta a la fisiología de una manera crónica, así como la visión del mundo de quienes lo sufren. Es decir, si nosotros hemos sufrido un trauma y no hemos trabajado ese trauma, nos va a condicionar nuestra relación con nosotros, con el mundo y con la gente que nos rodea, ¿no? Y las reacciones que vamos a tener van a ser, digamos, incomprendidas, porque nadie sabe lo que estamos pasando en ese momento por nuestra situación de trauma. Las personas sufren disociación como consecuencia del trauma, ya lo hemos visto,
Y para él, trauma es una experiencia que sobrepasa los mecanismos de supervivencia de la persona, así como las dificultades para reaccionar ante lo que sucede en la vida. Esa persona, a partir del trauma, nunca será la misma. ¿Preguntas sobre esto? Bien, luego vamos a hacer un ejercicio con un exiliado del trauma. Facilito. Sigo. ¿Cómo impacta el trauma en nuestras relaciones? Pues son personas o somos personas cuando estamos en el trauma con ansiedad. Con ansiedad tendemos a enfadarnos y sobre todo a asustarnos con facilidad. Las personas con trauma viven, digamos, siempre alerta, ¿no? O me enfado porque no sé qué va a venir, o si me están haciendo daño, o si quieren atacarme, y también me asusto porque no sé cómo viene el otro y en calidad de qué. Se sienten heridas por los que están a su alrededor. Son personas susceptibles, ¿sabes? Aquello de que a veces te dicen algo y enseguida te pones alerta. Bien, eso es una parte que ha sufrido trauma y por eso se sensibiliza y se pone alerta. Hay un estado de hipervigilancia que lo que hace es, como estamos en hipervigilancia, lo que hago es que me aíslo para que no me hagan daño. Entonces es un estado de hipervigilancia y al mismo tiempo me aíslo. ¿Sí? Esto no sé si os sonará. Las personas que pueden parecer un trauma sin saberlo, es decir, cuando dices, yo a muchas personas les digo, sí, parece que es una situación traumática y me dicen, ¿qué trauma? Yo no tengo trauma. No, es que muchas veces no sabemos que estamos pasando un trauma, ni siquiera somos conscientes porque hemos apartado esa parte para seguir sobreviviendo, ¿sí? Entonces, el trauma original, el que originó el trauma de vida, bloquea una parte de ellas. Es decir, mi propio trauma bloquea todas las partes para que no sufran. Es una parte protectora que recuerda el trauma de origen y bloquea todo lo que pueda venir. Puede decir que no tuvo importancia. Alguien puede decir, no, pero ya lo he superado, no es un trauma importante. Pero no es así, porque es una forma de que no nos afecte a las relaciones con los demás. Es decir, no, yo no tengo nada, no puedo reconocer esto porque si lo reconozco pueden juzgarme o puedo sentir vergüenza o no estoy preparada, etcétera. Normalmente las personas con un trauma y desarrollando algún trastorno de personalidad y sin ella, pueden tener estallidos de enfado y rabia, porque no es la parte, no es una parte que estuvo sin que nadie la defendiera, ¿sí? Entonces es una parte que tiene estallidos de rabia. Cuando has sufrido un trauma, bloqueas las sensaciones y eres capaz de sentir y eres incapaz de sentir placer. Es decir, a veces la gente te dice, pero no estás contenta, no estás disfrutando de esta situación, pero es que a lo mejor es incapaz de poder disfrutar porque hay partes traumatizadas que no pueden permitirse el disfrutar de nada. Las víctimas del trauma tienen los sentidos amortiguados, es decir, nos dejamos de sentirnos vivos. Es decir, muchas veces no sentimos las vivencias que otro puede sentir, de mira qué bonito la puesta de sol, o mira qué lugar más bonito. Y hay personas que te dicen, bueno, sí, porque estás bloqueada tus sentidos.
¿sí? Porque también se aloja en nuestros sentidos, en la vista, en el oído, en el olfato. Recordad que el trauma se aloja también en el cuerpo. Y no lo podremos recuperar, esas partes, hasta que no trabajemos la parte traumatizada. Nos regulamos con él, para Reisen van der Hol, nos regulamos a través de la expresión física en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Por ejemplo, con la garganta. Por eso él recomienda que la gente cante en grupos o solos. ¿Sí? Porque sí, el cantar es una manera de liberar trauma, o hacer teatro, porque las personas que tienen trastornos de personalidad o tienen partes afectadas se sienten pequeños, se sienten poca cosa, diferentes, avergonzados. Cuando tú haces una obra de teatro, interpretas a otra persona que no eres tú. Y eso es como si te da fortaleza para pensar o creer y sentir que realmente puedes ser otra persona, que lo puedes interpretar. Artesanía, hacer barro con las manos, tocar, todo lo que sea expresión corporal nos ayuda también a esas partes que se quedaron bloqueadas. Dice que hay unas partes que usan mucha energía en liberarse de la parte traumatizada y nos volvemos temerosos. Entonces, empleamos mucha energía en el miedo que sienten las partes traumatizadas y nos queda muy poquita energía para nuestra vida diaria. Por eso hay personas que están muy cansadas, que necesitan dormir mucho, que siempre no pueden hacer tal cosa u otra, porque es una parte que está empleando la energía en el sistema vagal y con el miedo, ¿sí? Y les queda muy poca energía para sobrevivir. Por cierto, los niños que se dicen que tienen el TDAH, entre comillas, sobre esto habría que hablar mucho, pero bueno, casi siempre son niños que tienen situaciones traumáticas en su casa y no se pueden autorregular, se autorregulan con el movimiento o la excitación, emplean mucha energía para calmarse y por eso necesitan esa inquietud de moverse, de entrar, de hablar, de organizar. Pero esto tampoco se maneja muy bien en las escuelas y los padres y algunos psicólogos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Qué bien, hoy me debo de explicar genial, porque no hay preguntas, o sea que muy bien. Bueno, acá Jacqueline está diciendo que re clarito. Vale, gracias. ¿Sí? María, sí. Los niños que tienen TDAH y también hiperactividad están más susceptibles también a otro tipo de malestares o padecimientos, como por este mismo déficit hay situaciones de inconveniencia social, emocional y también trastornos de alimentación. Yo conozco un caso cercano y la mamá está medio ciega, pero la niña a donde va hace mucha ingesta y pues la ropa que viste también, o sea, como que no te metas con ella en esa parte y tiene apenas 10 añitos, pero ya exhibe conductas así con trastornos de alimentación severos. Claro. Entonces es otro tipo de cosas que se le van sumando, ¿no? A todo lo que de por sí ya padecen. Correcto. Por eso yo he dicho lo de TDAH entre comillas, porque es un cajón desastre donde la gente mete todo. El niño se mueve TDAH, el niño está inquieto TDAH, el niño habla TDAH, el niño no habla TDAH. Es decir, es el cajón desastre de las escuelas, ¿no? Generalizando. Entonces, no. Hay que observar. Yo por eso, yo soy terapeuta también de niños y adolescentes, hice un máster en ellos y
y lo que tú dices, los padres a veces están medio ciegos o medio sordos o medio de todo. Y yo soy madre y tampoco quiero decir que me ha ido muy bien y que la vida es maravillosa. Pero como Ah, dice Dessen van der Hoek, lo que tenemos que hacer los padres, y digo tenemos, no elegimos, tenemos, es nuestro deber enseñarnos y aprender. Aprender psicología, aprender, ir a terapia, y sobre todo trabajar nuestros propios traumas para no hacer carga por legado a los niños, ¿no? Y todo claro. esto, si nosotros, si los gobiernos y la gente, en vez de quitarnos la libertad, voy a hacer aquí un panegírico de libertad al poder, si todo fuera más ideal o más normal, está claro que esto se tendría que dar en las escuelas y habría escuelas de padres para enseñar todo esto, porque los hijos son un reflejo de cómo son los padres, no hay más. Muchas veces lo verás si estás tratando a un niño y dices, pero si a este niño no le pasa nada, le pasa a los padres, ¿no? Y no lo ven, Exactamente. y no lo quieren ver. Yo trato a los niños, pero digo, muchas veces le digo a los padres que vengan, porque en realidad los padres, el colegio, toda la gente que vive con ese niño, tendríamos que ser un equipo y no ocurre, y no ocurre. Y es más fácil, como he visto yo, dar tratamiento farmacológico a niños. Entonces, claro, cuando ves todas estas burradas y encima cuestionas, encima eres como la rarita, ¿no? Que estás ahí en el OMS, ¿no? Y en el monje Claro. y en el Tíbet y cosas de estas. Y viendo no ves, como dicen, ¿no? Niño, trae a Claro, terapia a tu papá. O sea, claro, claro. Yo muchas veces que venga tu mamá, que venga tu papá y no viene nadie. Algunos vienen, gracias a Dios, y se soluciona fácilmente cuando los padres vienen. Fíjate definitivo. qué curiosidad. Gracias, María. No, a ti. María Norma tiene la mano levantada. Dime, Norma. Sí, yo tengo una pregunta para ti, para todos, ¿no? Pregunta, comentario. Justamente esto que estás diciendo de lo que se le llama el trauma vicario, ¿no? Es todos los afectados alrededor de esto. Vamos a pensar que alguien tiene algún trastorno de la personalidad y esto afecta a toda la familia, o sea, toda la familia, pero también sus amistades, la gente que puede estar cercana y a los profesionales. Entonces, ¿qué pasa con nuestras partes como profesionales que te enfrentas día a día con toda esta gente, ¿no? En la consulta que traen, no me gusta etiquetar, pero todas estas manifestaciones, ¿no? ¿Qué sucede con nuestras partes también, ¿no? Porque ahorita hablamos de la persona que está viviendo ese trastorno, la familia que o no ve o sí ve o quiere ver, que para mí es que se desactivan también sus partes, no es mejor no veo porque ver duele, y con los profesionales que también nos va pasando como trauma vicario en nuestras propias vidas, ¿no? En nuestro agotamiento, en nuestro cansancio, porque pues parece que siempre tenemos que estar bien y de buenas para la atención, pero ¿qué pasa con nuestras propias partes también al estar en este trauma vicario? Es decir, constantemente en interrelación con personas que están padeciendo esto. No sé qué me puedas comentar, qué comentan los demás acerca de qué les pasa cuando están en el día a día enfrentándose también. Sí, yo sé que vamos a la terapia y que vamos a supervisión, pero ¿qué pasa con nuestras partes también ahí, nuestros protectores que salen, nuestros exiliados que se activan, de estar también cercanos a estos trastornos, ¿no? Sí, qué bueno, gracias, Norma. Es una cuestión bastante importante lo que has reflejado, porque estoy de acuerdo. Sí, nuestras partes se activan y se quedan. Yo incluso he estado en una noche sin dormir, me acuerdo un paciente que tenía de 7 años, que entró a la consulta con sus padres y curiosamente, en vez de sentarse al lado de sus padres, se sentó a mi lado. Antes de la pandemia, se sentó a mi lado y como si estuviera cobijado conmigo. Y entonces yo le dije a los padres, bueno, me decían que estaba un poco ñoña, que lloraba, que no sé qué, y yo le dije, me parece que estás muy triste. Y se le saltaron las lágrimas. Y un niño de 7 años que le digas eso, pues está claro que algo pasa.
les dije a los padres que algo pasaba y que teníamos que verlo quizás más veces y me dijeron, no, está muy bien, usted es que está viendo cosas que no hay, nos lo vamos a llevar a otro sitio. Y a mí eso me partió el corazón. Yo le dije, por favor, llévenlo a otro sitio, no me importa, pero llévenlo, no dejen de llevarlo. Entonces, sí, claro, Norma, es muy difícil a veces ver estas cosas, porque eres observadora impotente de lo que va a ser la vida de ese niño. Perdón, lo mismo veo en las escuelas. Nosotros juzgamos a la mejor, ay, las maestras no quieren ver. Bueno, no tienen un niño, No, tienen no. un montón y se les activan también sus partes y también en este es como, ¿cuál es mi labor aquí? Soy maestra, mi labor es académica, no de estar resolviendo la vida emocional de mis alumnos, ¿no? O sea, o les doy clase o los apapacho o platico con uno para ver qué le pasó en su casa, por qué llegó llorando. Entonces, como que creo que hablando de todo el contexto de IFS, donde pues vemos que hasta el actuar de los padres o estos maestros que parecen fríos o estos que solo quieren medicar, pues finalmente también es que se activan en sus partes, ¿no? Yo he escuchado últimamente muchas versiones de consultantes nuevos que pues vienen de terapias que les cayeron muy mal, ¿no? Y lo primero que pienso es que ese terapeuta ya está agotado, ¿no? O sea, ya su parte agotada es como una consultante que le dijo su paciente, ¿no? Digo, su terapeuta, bueno, ¿cuándo vas a dejar de hacer tanta estupidez, no? Y yo así, ¿eso te dijo? ¿No? Y entonces, ¿qué sucede? Que un tiempo yo creo que fue o estuvo bastante presente y lo que sea, pero ya llegó un momento en que sus propias partes del terapeuta dijo, bueno, ya estuvo, ¿no? ¿Cuándo lo vas a hacer distinto? Digo, lo más inadecuado, pero me quedé pensando en eso, era como, pues está agotada también, ya, pues tenemos que aprender Sí, a reconocer como profesionales. sí, eso, Norma, pero si Llega un estás, agotamiento. claro, pero si estás agotada, entonces sé sincero con tu paciente y dile que no puedes verlo, que vas a descansar o vas a pedir supervisión, porque está claro que nosotros hemos escogido una profesión donde tenemos que estar ahí. Y si no estamos, nos iremos a descansar a un balneario o ahí a Yucatán o por ahí. ¿Entiendes? Pero está claro que nosotros tenemos que contener y esa es nuestra profesión. Y si no podemos hacerlo, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con nuestras partes. Y no hay más, sí, es así. Sí, por eso creo que es como ese trauma vicario, tenemos que también reconocerlo en nosotros y Sí, decir, sí, por supuesto. estoy agotando. Claro. Y pagarte tu supervisor, ir ahí y trabajarlo, que es lo que hacemos, ¿no? Porque también en esta profesión hay personas que consideran que por ser psicólogo, psicoterapeuta, ya no necesitan que alguien les ayude. Yo creo que nosotros más todavía, porque trabajamos con el dolor constante y el sufrimiento y el trauma de las personas y tenemos que estar ahí. Bueno, yo quería comentar algo que Ay, perdón. hace un tiempito me pasó que empecé a trabajar con alguien, y, y bueno, había un cierto trastorno, ¿no? Y un día me llama, como con ganas de suicidarse, y Y resulta que, no sé, parece que era un poco una parte que me estaba jugando una broma, ¿no? La verdad que no sé cuál fue la verdad de la milanesa, qué fue lo que pasó, pero sinceramente yo con personas así, con este, este, que de repente jueguen un poco y fuera de los horarios, me busquen, porque hay un intento de suicidio, a mí me superó. Yo tengo mi rango de acción, sé que puedo acompañar, pero yo puedo acompañar casi, diría, un gran rango de circunstancias, pero, pero donde está en peligro la integridad física de la persona,
ahí creo que llega un poco mi límite, porque, bueno, yo soy counselor, no soy psiquiatra, no soy psicólogo tampoco, soy counselor, tengo formación, pero esos son mis límites, ¿no? Digo, ante peligro de la integridad física, tuve que renunciar. No sé qué opinan ustedes de algo así que hacen ustedes en estas circunstancias. Por supuesto, también lo llevé a mi supervisión y a mi terapia y trabajamos las partes que se me activan, pero es como que tengo unas partes que no quieren asumir ese riesgo o estar en una situación tan delicada, ¿no? Eso me Bueno, pasó. como dice Richard Schwartz, somos humanos y las partes también. Entonces, yo creo que pretender que somos monjes budistas y estamos iluminados, yo creo que nosotros nos iluminamos no enchufándonos a la corriente ni meditando. Creo que reconociendo nuestras propias partes y hablando con ellas y trabajando con ellas, también nosotros entendemos las partes del otro. Yo creo que es más sencillo, por lo menos lo veo así, no sé. Sí, yo creo que es un trabajo también como de honestidad, ¿no? Como dice Leo, si yo no puedo, esto me activa demasiado, me rebasa. Pues ya está. En más de estar haciendo intentos y así sí lo voy a hacer y voy a leer 5 libros para ayudarlo, mejor No puedes. lo canalizo y va de recibir una mejor ayuda, ¿no? Que la que yo le pueda dar tratando de hacer malabares, ¿no? Entonces, sí creo que los consultantes nos activan también sus partes, nos generan también la activación de las nuestras y tenemos que hacer mucho trabajo personal para darnos cuenta que ya también otro consultante nuevo que acaba de llegar conmigo me dice que su terapeuta le dio COVID y entonces yo creo que quedó un poco mal, pero se queda dormida en la sesión. O sea, está como así, está dando en videollamada y él se queda callado y se da cuenta que está dormida. Pobre. Y entonces, oye, dale, sube el volumen. Bueno, aquí ya esos son ya anécdotas polivarias que podríamos hacer muchas en general. Yo quería compartir también contigo, Leo, y con los demás que yo no puedo ver trastornos de adicción, no puedo ver adicciones porque me genera mucha impotencia. He trabajado adicciones y no se consigue mucho. Y a mí el no conseguir nada me bloquea y me genera impotencia, entonces ya no lo trabajo. Y le pregunté en un curso de IFS, coincidí con una persona, un terapeuta norteamericano, no me acuerdo de qué país, de qué ciudad era, y trabajaba adicciones, solo se especializaba en ello. Y le dije, por favor, dime que se puede solucionar, dime qué hay. Y él me dijo, bueno, se puede contener, pero es muy difícil de solucionar. Y entonces dije, bueno, pues ni tan mal. Entonces, a veces son partes que tenemos que reconocer que no las podemos ver o trabajar porque están por encima o por debajo o que no. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntarme algo y porque me quedaba algo sobre el cerebro. Adelante. ¿Alguien más quiere comentarme algo? Vale. Bueno, os he dicho antes... Ay, Norma, ¿tú querías decir algo? ¿Norma? Hola, me fui. Ay, ¿Leo? no, nada, continúa. Vale, muy bien. Vale, el cerebro es un órgano predictivo, como hemos dicho, y que se ha formado en base a las experiencias que hemos vivido, ¿sí? Entonces, hay reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Que hace, por ejemplo, las reglas del juego es que lo que yo he aprendido de mi experiencia voy a predecirlas con las consecuencias que van a venir después.
¿Qué significa eso? Que mi experiencia va a hacer que mi cerebro, cuando esté en una situación parecida, me va a decir, cuidadito que estamos en esta historia, ten cuidado, va a pasar esto, ¿sí? Entonces me voy a desregular como me desregulé en la secuencia anterior parecida a esta. Los niños que han pasado traumas desarrollan capacidades extraordinarias. Mira, algo bueno tenía que tener el trauma. ¿Cuáles son las capacidades extraordinarias que esos niños desarrollan? Pues de supervivencia. Se llaman islas de seguridad. ¿Qué son esas islas de seguridad? Pues donde se sitúan para poder sobrevivir, como mi paciente que jugaba al dominó y organizaba y se tranquilizaba, o los niños que leen, o los niños que constantemente, bueno, ahora están en las tablets compulsivamente, son como sitios donde se pueden acoger, aislar y protegerse. Digamos que uno de las circunstancias que ocurre cuando hemos pasado traumas complejos es que no tenemos un lenguaje propio. Es como si no tuviéramos la capacidad de expresarnos y de poner palabras a lo que he vivido, porque el propio trauma me ha congelado esa capacidad y esa vivencia, ¿sí? Entonces, decir y resumir esto como que el trauma que pasó, pasó. Y lo que puedo hacer para solucionarlo es trabajar con todo lo que yo pueda para dejar atrás, para que mi cerebro comprenda que eso pasó, que no está ahora. Y para eso necesito ayuda, pero lo puedo trabajar y lo puedo solucionar. Y puedo evitar que alguien pueda tener un trastorno de personalidad si soy madre o estoy con niños, claro que puedo hacerlo, pero todo esto es un trabajo importante y energético, pero no debemos de dejarlo. Bien, pues por mí he terminado, quería hacer un ejercicio, una demo, si me das permiso, Leo, ¿nos da tiempo? Por supuesto, María. Bien, voy a pedir voluntaria, o creo que casi todas somos chicas, menos Leo, de alguien que quiera trabajar un suceso traumático suyo, que sea suavecito, porque como estamos con más gente, alguien que quiera trabajar una situación traumática y quiera compartir con nosotros. Norma levantó la mano. Ah, bueno, Norma, qué valiente, gracias. Gracias. Bien, Norma, si quieres. No hay más, yo. Vale, estupendo, Norma. Muy bien. ¿Qué parte quisieras trabajar para ti que sea suavecita para que no sufras mucho, más que nada? Bueno, el año pasado me hicieron un fraude bancario y me robaron todos mis ahorros de toda mi vida. Dios mío. Todo lo que había ahorrado para mi retiro, y fue a través del ciberespacio, y creo que ahí me quedé como congelada, pasmada. No sé, hasta la fecha, o sea, los primeros días, pues hice lo correcto, lo que tenía que hacer, ir al banco, levantar el acta, al Ministerio Público, todo lo que se tenía que hacer, pero obviamente no hacen nada. Nada es nada. Entonces yo también me quedé como congelada ante eso, y a veces siento que ni siquiera quiero entrarle ahí, o si le entro, me quedé como así. Lo siento mucho, me imagino el dolor tan inmenso. Bien, Norma, con mucho respeto voy a intentar trabajar esto para ti, ¿vale? Pero si en algún momento ves que te sientes abrumada o sientes que hay algo, que paramos, ¿sí? Paramos siempre que tú lo necesites, ¿eh? Es importante porque es una parte que ha sufrido mucho dolor.
¿sí? Entonces te voy a pedir que pongamos nuestra mano en el corazón y también decirle a todos nuestros compañeros que nos acompañen desde su pensamiento, su energía para Norma, que estemos con ella y gracias por estar ahí vosotros, por compartir con ella. Y vamos a poner la mano en el corazón y vamos a llevar la respiración a nuestro corazón, Norma, para decirle que estamos ahí con él, contigo y todos nuestros compañeros también contigo, ¿sí? Entonces, ahora te voy a pedir, Norma, que si quieres cerrar tus ojos o con los ojos abiertos, como tú te sientas más cómoda, intentes localizar esta parte que sufrió este trauma, esta Norma, que le robaron todos sus ahorros de toda su vida. Cuando la localices, la pones cerca de ti, en un lado, delante, detrás, tómate tu tiempo y me lo haces saber. Pues la siento en el estómago, pero en Ujú. cuanto me lo pediste me empezó a doler la cabeza. O sea, todo esto de aquí, pero yo la sentía en el estómago. Bien, estupendo. Aparte de sentirla en el estómago y en tu cabeza, ¿puedes visualizarla físicamente? Es como yo haciendo así, Ya. como con la boca abierta, como Puedes, impactada. sí, puedes decirle que estás rodeada de gente que la está escuchando y valorando y estando cerca de ella y cómo fue para ella esta historia tan terrible, cómo lo vivió, qué quisiera ella contarte de su historia. ¿Te hablo lo que me dice? Ujú. Esa parte me dice que no lo puede creer, que no es cierto, Haya sucedido. que no puede haber sucedido, o sea, como un error o algo, debe haber una broma, así, ¿no? Como un shock, como que no puede creer que eso pueda pasar. Pobre, sí, sí. ¿Tú la comprendes, Norma, esta parte tuya cuando dice esto? Ujú. Sí, Dile sí. que por supuesto que la entendemos y la comprendemos. Y claro que fue terrible y está en la negación, ¿no? Es un duelo, le han robado todo. Ha perdido, es una pérdida grave. ¿Y qué más nos contaría ella de su historia? Como tiene vergüenza, tiene culpa, tiene enojo, como muchos sentimientos ahí, todos revueltos, y me viene una imagen como toda una maraña en el estómago, subiendo hacia el pecho, de tantas como emociones encontradas. Entiendo, entiendo. Y que no sabe qué hacer con ellas, dice que, o sea, está como en shock, pero además no sabe cómo digerirlas, dónde acomodarlas, cómo hacer como una hebra y empezar como a desmarañarlas. Sí. ¿Y tú, Norma, qué estás sintiendo por esta parte cuando la ves así? Me da ternura, siento por ella mucha compasión y como, pues tristeza que esté así. Claro, házelo saber y también hazle saber que mi self está con ella, que hay una parte mía que siente unas ganas de llorar también. Entiendo que debe de ser durísimo. A mí se me están saltando las lágrimas. Y estoy con ella también, con esta parte tuya. Se suaviza un poco su expresión así de, Claro, ¿no? claro, Impactada, pero escucharte se suaviza y también con mi compasión y con mi ternura. claro, claro. ¿Tú crees que puedes acercarte a ella
quizás, no sé, tomarle las manos o estar cerca de ella, decirle que estamos ahí, que solamente estamos acompañándole. Sí, 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 sí puedo acercarme. Bien, que una parte tuya se acerque. Y puedes decirle a esta parte si quiere contarnos algo más acerca de su historia. Nosotros estamos aquí para escucharla. Pues solo dice que no sabe qué hacer, no sabe qué tiene que sentir, pues que está Y es- impactada. Claro, claro, entiendo, entiendo. Dile que entendemos que qué hubiera necesitado ella, que no tuvo en todo este proceso. Pues yo creo como ese acompañamiento, ¿no? De lo fuerte que fue la noticia, porque bueno, obviamente el banco, las autoridades, todo, pues nada más hacen su trabajo y ya, ¿no? Quizás ella necesitaba acompañamiento en este proceso, Norma. Ujú. Bien, dile que hoy, aquí y ahora, tú, yo y todos estos compañeros estamos con ella, acompañándola. Claro que no pudimos estar en ese momento que ocurrió, pero estamos hoy y la estamos escuchando. Y le doy las gracias por ser valiente esta parte tuya y contarnos esto a pesar de su vergüenza y su dolor. Se, se va relajando, Mm, se va soltando. vale, de que estamos aquí. ¿Quiere ella contarnos algo más acerca de todo esto tan horrible que sucedió? No, Bien. ¿Hay algo que quiera ella que tú sepas? que sí le dolió. Claro. ¿Tú sabes esto, Norma? Sí. Dile que ves su dolor y yo también. Sí, puedo percibir su dolor. Claro. No solamente fue su dinero, sino que le robaron toda parte de su vida, todo el trabajo que había hecho en su vida. Puedes decirle que le reconoces todo ese trabajo que hizo para ahorrar el dinero de su vida, que reconoces el esfuerzo, la dedicación, todo lo que ella hizo para conseguir esos ahorros, que reconoces su valía y su esfuerzo. Le agrada escuchar. Bien. Dile que es una parte muy trabajadora, luchadora y valiente. Y que ella hizo lo que pudo con los recursos que tenía. Le das las gracias. Sí, se siente bien, se siente esa parte acompañada y escuchada. Qué bien. Dile a esta parte si ella quisiera retomar algo de lo que perdió con esta situación, alguna cualidad suya que dejó atrás. No, dice que las conserva, que sí sabe que las tiene, pero en ese shock se quedó con ellas. Qué bueno que las conserve. Dale las gracias por ser así, por tener esa fortaleza, ¿no? De conservar sus cualidades a pesar de todo. Esto es magnífico.
Se siente bien, se siente mejor. Dale las gracias. Y si puedes preguntarle si ella quiere descargar todo este dolor y sufrimiento que ella pasó y le ofrecemos la naturaleza, si a ella le parece bien, o otra cosa que ella decida, el fuego, la tierra, el agua, la luz, el aire. Lo quiere quemar en el fuego. Visualiza cómo ella quema todo esto. Es una gran fogata. Todas esas emociones, todo ese impacto, todo lo está echando ahí en esa gran fogata. Qué bueno. Se siente mejor, se siente más ligera, sin esa como maraña en el estómago. Qué bien. Y bajó el dolor de cabeza. Qué bueno. Norma, ¿puedes preguntarle a esta parte dónde quisiera estar ella ahora, si pudiera? En Bacalar. Estupendo. Dile que yo también me iría con ella ya mismo. A lo mejor todos nos iríamos con ella. Sí, yo creo que están levantando por ahí manos de que quieren estar con ella. Bien. Dile entonces a esta parte que le damos las gracias, que es una parte muy valiente, muy fuerte y que tiene mi admiración. Admiro a tu parte, de verdad. Y dale las gracias a otras partes que hayan venido y a ti por trabajar esto con el corazón. Gracias, gracias María, gracias. ¿Estás bien, Norma? Sí, esta parte que tenía como aquí y aquí bajó muchísimo. Gracias. Gracias a ti por ser tan valiente, de verdad. Gracias. Gracias a todos también por estar aquí. ¿Hay alguien de las personas que habéis participado que quiera darle feedback a Norma acerca de su trabajo? Yo, Marta, yo conocí esta situación el año pasado y me sentí como queriendo hacer más. Tuve el privilegio de que se me compartiera en algún momento esta situación y me pude poner en el lugar, porque alguna vez pasé una situación similar, pero me faltaba como esto y ahorita siento un privilegio y como un homenaje a eso, que quiero reconocer a esa parte de Normis tan brillante, tan emprendedora, tan llena de situaciones, pues así como de crecimiento, de constante estar viendo qué más hay para los demás. Entonces sí puedo sentir el dolor y pues homenajearla, abrazarla desde aquí a distancia. Sabe que le tengo harto respeto y mucho cariño, pero me siento también como muy en paz de estar ahorita aquí y de poder haberte acompañado, María, indirectamente y abrazar, acompañar también a Normis con esto, porque fue un trabajo preciosísimo y si lo sacó y ella era la que tenía que estar, pues ella era la que tenía que estar ahorita contigo. Entonces, ninguna más, ninguno menos. Entonces, muy agradecida con este ejercicio y con todo lo que significa en la trascendencia del ser y en el resignificado de las experiencias dolorosas. Gracias. Gracias, Marta, gracias. 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 Yo, Bretna, pues para mí eres una mujer muy admirable y hoy reconozco, bueno, todo ese empeño, todo ese trabajo. Sé que esto también va a regresar y de verdad es una parte muy, muy linda el haber abierto este trabajo y de verdad eres una mujer muy bendecida.
Gracias, gracias, Bret. Gracias. Gracias. Gracias, María. Gracias a ti, Norma. Gracias. Bueno, yo de mi parte las acompaño a ambas. Gracias por el trabajo, María, excelente, me encantó. Y Norma, te acompaño de corazón a corazón. Y bueno, acompaño a tus partes a sanar también, desde mi corazón al Gracias. tuyo. Gracias, gracias a todos. De la abundancia del corazón habla la boca y Norma es generosa al por mayor, entonces todo va a ser devuelto en su tiempo y en su lugar, correcto. Sí, mis partes racionales eso dicen. Seguro, seguro que será Y la así. bendición de Dios también lo hará así, tal y cual. Gracias. Bien. ¿Alguien más quiere dar su feedback a Norma? Si no, pues vamos cerrando, ¿no? Leo. Yo. Ah, estupendo. Bueno, querida maestra Norma, me aflige este suceso tan doloroso. Te mando un abrazo fuerte, fuerte con todo mi cariño y creo que la vida te va a recompensar con tanta generosidad que nos has dado en todo este tiempo. Reconozco tu valor, el habernos compartido este suceso tan fuerte y que se te retribuyen muchas bendiciones, en mucho amor y en todo eso que tú necesitas, que seas enriquecida en todo tu ser, así como lo eres. Un abrazo grande, grande, grande. Gracias, Tere, gracias. Bien. Qué bonito, Norma. Espero que tu parte hayas recibido todo este cariño. Ha sido bueno para ti, tanto amor, ¿no? Para esa parte. Sí, gracias. Gracias a Quédate todos. con él, quédate con él. Bien, bueno, Leo, como Y me he quedado sin palabras, solo quiero repetir los abrazos de todos que están llegando por el chat para Marta y bueno, nada, gracias María, me encantó tu trabajo, gracias Norma por exponerte y por la valentía de trabajar eso tan duro, ¿no? Así que nada, solo palabras de agradecimiento. Gracias a ti, Leo, por este espacio sanador de los domingos, por haber tenido la idea de hacer este reencuentro, de poder que Norma y yo hayamos trabajado y vosotros nos hayáis acompañado. O sea que gracias a todos. Y a ti, Y de a Norma. poquito vamos preparando un encuentro en Bacalá. Oye, ni tan mal, ¿eh? Yo me animo, pero ya, con pandemia y sin pandemia, da igual. Un abrazo grande para todas. Chao. Hasta el próximo encuentro. Chao. Chao. Adiós. Chao. Chao.